Mis manos temblaban mientras sostenía el celular. Pesaba en mi palma como un bloque de hielo, un frío que se filtraba lentamente hasta mis huesos. No podía respirar. Era como si una mano invisible me oprimiera el pecho, ahogando cada latido de mi corazón. En la pantalla, un video se repetía en un bucle infernal. Una grabación de la cámara oculta que había escondido dentro de un marco de fotos digital en nuestra habitación. La luz era tenue, proveniente solo de la lámpara de noche, pero era suficiente para reconocer la silueta que se movía con una lentitud calculada. Cada uno de sus gestos me resultaba familiar. Su manera de caminar, la curva de su espalda, era ella, doña Elvira, mi suegra, a quien yo creía un ángel. Vi cómo su mano sacaba algo del bolsillo de su bata, un sobrecito de papel. Lo abrió con cuidado y vertió un polvo blanquecino en la taza de té de hierbas que siempre me dejaba en el buró. Con una delicadeza casi silenciosa, usó una cucharita para revolver la infusión, asegurándose de que cada grano de aquel misterioso polvo se disolviera por completo. Luego, como si nada, salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Me llevé una mano a la boca, sofocando un grito que quería desgarrar mi alma, un grito mudo, de horror, de traición, de un corazón hecho añicos. El aire abandonó mis pulmones. Todo a mi alrededor comenzó a girar. La mujer que me cuidaba, la mujer a la que consideraba mi segunda madre, era la misma que estaba matando mis sueños. Uno por uno, el celular se me cayó de las manos temblorosas. La pantalla se apagó, sumergiéndome en la oscuridad. 6 meses antes, el olor a hierba recién cortada y a tierra mojada después de la lluvia era lo primero que percibía al despertar. Aquí, en Santa Clara de los Milagros, un pueblo colonial a las afueras de Puebla, las mañanas siempre eran así, pacíficas, silenciosas. Pero para mí, esa paz era solo un velo que cubría el peso aplastante sobre mi corazón. Hacía 2 meses que Alejandro y yo habíamos perdido a nuestro segundo bebé. La segunda vez, el dolor no disminuía, al contrario, se hacía más profundo, más agudo. Cada mañana, al despertar, había un instante de olvido, un segundo de normalidad, antes de que el recuerdo regresara como una avalancha. La hemorragia, el hospital, los rostros compasivos de las enfermeras, y el silencio ensordecedor dentro de mi vientre. Me levanté de la cama. La marca del cuerpo de Alex todavía estaba en su lado del colchón. Se iba muy temprano a la obra que supervisaba en la ciudad. Era ingeniero, trabajador y dedicado. Su trabajo nos mantenía, pero también era la razón por la que pasaba tanto tiempo sola. Esta casa era demasiado grande para nosotros dos. Era la casona ancestral de los Montenegro, sólida, construida con cantera y vigas de madera, llena de retratos antiguos y recuerdos de generaciones pasadas. Desde cada rincón, unos ojos me observaban desde los marcos dorados. Abuelos, tíos abuelos, tías, todos con sus familias, con hijos que continuaron su apellido. Yo era la única que no podía. Yo era el fracaso. Sofía, hija, ya despertaste. La voz de doña Elvira era suave. Como siempre, estaba de pie en el umbral, sosteniendo una bandeja. Su sonrisa era tan cálida como el café de olla que humeaba en la taza. Siempre era así. Desde mi primera pérdida, sus cuidados se habían vuelto más intensos. Su atención, a veces, era casi asfixiante. Sí, suegra. Buenos días, respondí, forzando una sonrisa. Te preparé el desayuno. Un caldito de pollo, bien caliente. Dejó la bandeja en la mesita junto a la ventana. Le puse unas hierbas especiales. Dicen que fortalecen la matriz, me dijo doña Remedios. La curandera. Necesitas recuperar fuerzas. Mi niña. Me senté. El aroma a cilantro y pollo debería haberme abierto el apetito, pero sentía una piedra en el estómago. Gracias, doña Elvira. No se hubiera molestado. ¿Qué molestia es esa? Acarició mi cabello. Sus manos eran ásperas por el trabajo doméstico.
pero su tacto siempre era gentil. Eres como la hija que nunca tuve, Sofía. Tu dolor es mi dolor. El sueño de ustedes de tener un hijo es mi sueño de tener un nieto. Solo asentí, tratando de tragar la comida, junto con la tristeza que se me atoraba en la garganta. Cada bocado era un recordatorio de mi insuficiencia. Su sazón era delicioso, siempre lo era, pero había un sabor peculiar en las hierbas que usaba, un amargor sutil que se quedaba en la lengua. Pero, ¿quién era yo para quejarme? Solo lo hacía por mi bien. Todas las noches, antes de dormir, me llevaba una taza de té caliente, para que te calmes, decía ella, para que duermas profundo, y yo lo bebía, le daba las gracias. Intentaba convencerme de que era la mujer más afortunada del mundo por tener una suegra como ella. Esa noche, Alex llegó exhausto, pero en cuanto me vio, todas las líneas de cansancio de su rostro desaparecieron. Me abrazó con fuerza, y en sus brazos, me sentí segura. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, preguntó, besándome la frente. Bien, mentí, descansando. Su mamá me cuidó todo el día. Desde la cocina, oímos la voz de doña Elvira. Alejandro, hijo, vengan a cenar. Hice tu platillo favorito, mole poblano. Mientras cenábamos, Alex no podía ocultar la admiración que sentía por su madre. De verdad que somos afortunados de tener a mi mamá. Amor, mírala, aunque está cansada todo el día, nos cocina estas maravillas. Su manera de cuidarte no tiene comparación. Sonreí. Sí, mi amor. Pero mientras observaba a doña Elvira servirle más arroz a Alex, una sensación fría me recorrió la espalda. Sus ojos, al mirarme, tenían un brillo extraño, un brillo que no lograba descifrar. Quizás era solo preocupación, quizás lástima, o quizás todo estaba en mi cabeza. No te preocupes, Sofía, dijo doña Elvira, como si hubiera leído mis pensamientos. Con la ayuda de la Virgencita de Guadalupe, el próximo sí se va a lograr. Rezo por ti todos los días. Gracias, suegra, dije, y bebí de mi vaso de agua. Sentí que cada palabra amable de su parte era un eslabón más en la cadena que me ataba a esa casa, una cadena hecha de amor, gratitud y un miedo inexplicable. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos, Alex se acercó y me abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en mi hombro. Sé que todavía te duele mucho, susurró, pero estoy aquí, ¿de acuerdo? Mi mamá y yo estamos aquí. No vamos a dejarte sola. Lo sé, respondí, cerrando los ojos. Quería creerlo. Deseaba con todo mi ser creer que los cuidados que recibía eran puros y verdaderos. Quería pensar que esta familia, la familia de Alex, era un refugio seguro. Pero, ¿por qué una vocecita en mi mente me decía que tuviera cuidado? ¿Por qué cada vez que doña Elvira sonreía, sentía que una sombra se escondía detrás de sus ojos? Aparté esos pensamientos. Debía ser la tristeza, el trauma. Solo estaba buscando a quien culpar. Y era muy fácil dudar de la persona más cercana a ti. Estaba equivocada. No debía pensar así. Doña Elvira era buena. Tenía que creerlo. Tenía que hacerlo. Pasaron las semanas. El peso en mi pecho se aligeró un poco. O quizás, simplemente me acostumbré a su presencia. Intenté volver a ser yo misma. Retomé la lectura de novelas que había olvidado en el librero. Intenté cuidar el pequeño jardín del patio trasero, regando las bugambilias de doña Elvira, como si al cuidar esas flores, pudiera sanar mi propia infertilidad. Alex se volvió más cariñoso. Llegaba más temprano a casa cuando podía, trayéndome algún antojo, a veces mi pan dulce favorito de la panadería del centro. Otras veces, un simple ramo de jazmines. Sabía que intentaba llenar el silencio entre nosotros, el espacio que habían dejado los sueños rotos. Y doña Elvira continuaba con su rutina de cuidados. Sus guisos, sus tés, sus oraciones, se convirtieron en el fundamento de mis días. Una rutina a la que me aferraba desesperadamente. Una mañana, sentí un cambio familiar, un mareo sutil.
una sensibilidad a los olores. Y lo más importante, una ausencia, mi periodo, que siempre llegaba con la precisión de un reloj. No apareció. Me quedé mirando el calendario. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descomunal. Un golpeteo que amenazaba con romper mis costillas. No, todavía no. Es muy pronto. No estoy lista. Pero la esperanza, por más que intentes reprimirla, tiene vida propia. Encontró una grieta por donde asomarse. Compré una prueba de embarazo en la farmacia del pueblo. La escondí en el fondo de mi bolso como si fuera contrabando. En el baño, con las manos temblorosas. Seguí las instrucciones. Esperé el resultado. Cada segundo se sentía como una hora. Y entonces, ahí estaban. 2 líneas, claras y nítidas. Positivo. No grité de alegría. No salté. En lugar de eso, me dejé caer en el suelo frío del baño, abrazándome a mí misma. Lloré, un llanto que era una mezcla de terror y felicidad. Un llanto por los 2 angelitos que perdí y por esta pequeña semilla que apenas comenzaba a aferrarse. La tercera vez. Dios mío, por favor, que esta sea la vencida. Esa noche, se lo conté a Alex. Puse la prueba de embarazo en una cajita. Cuando la abrió, su rostro se iluminó como el sol. Me levantó en brazos y me hizo girar. Su risa resonó por toda la habitación. Mi amor, gracias a Dios. Lo sabía, repetía sin cesar, besando mi rostro, mi vientre. Esta es la buena, Sofía, esta es la buena, esta vez, todo va a estar bien. Su optimismo era contagioso, pero no lograba borrar el miedo agazapado en mi corazón. Con calma, Alex. Apenas es el comienzo, le dije, aunque en el fondo, yo también quería creerle. Mi mamá tiene que saberlo, dijo él, lleno de emoción. Bajamos. Doña Elvira estaba arreglando los platos en el comedor. Cuando Alex le dio la noticia, se le cayó la cuchara que sostenía. El sonido metálico, al chocar contra el suelo, rompió por un instante el momento feliz. Luego nos miró, con los ojos muy abiertos, y lentamente se llenaron de lágrimas. Bendita sea la Virgen de Guadalupe. Gracias. Me abrazó con fuerza, más fuerte que nunca. Mis oraciones fueron escuchadas. Hija, esta vez, vamos a tener el doble de cuidado, el triple. Yo me encargo de ti. No te preocupes por nada. Y cumplió su palabra. Sus cuidados se volvieron extremos. Si antes era atenta, ahora era una carcelera. Ya no podía comer nada que no pasara por sus manos. Para estar seguros. Hija, ¿quién sabe qué porquerías les ponen a las cosas de la calle? Argumentaba. Toda mi comida la cocinaba por separado. Más hierbas, más caldos, más recordatorios. Su té ahora era 2 veces al día, uno por la mañana y otro antes de dormir. Su sabor se volvió más amargo, más intenso. Es para que se agarre bien, decía cada vez que preguntaba. Es una receta de mi abuela, infalible. Al principio, agradecí todo aquello. Quizás era lo que necesitaba, alguien que vigilara cada uno de mis movimientos, asegurándose de que nada saliera mal. Pero con el tiempo, sus cuidados empezaron a sentirse como una jaula. Una noche, viendo la televisión, se me antojó un vaso de leche con chocolate, bien frío. Alex se levantó, feliz de que por fin se me antojara algo. ¿Frío o caliente? Mi amor, yo te lo preparo. Frío. Por favor, respondí. Alex iba hacia la cocina cuando doña Elvira salió de su habitación. ¿A dónde vas, hijo? A prepararle una leche a Sofía. Mamá, el rostro de doña Elvira se puso serio de repente. Yo lo hago, dijo. Su voz era firme. No, yo lo preparo. Mamá, es solo leche. No es molestia, dijo Alex, riendo. No. La voz de doña Elvira se alzó, casi en un grito. Alex y yo nos sorprendimos. Ella inmediatamente suavizó su tono, forzando una sonrisa. Quiero decir, hijo, déjame a mí. Tengo una leche especial que compré para Sofía. Le voy a agregar
Unas vitaminas. Para que esté más fuerte mi nieto. Alex y yo nos miramos. Para él. No hubo malicia en sus palabras. Bueno, mamá, como usted diga, pero para mí, esa escena se quedó grabada en mi mente. El cambio abrupto en su emoción. Su forma casi desesperada de detener a Alex. ¿Por qué? Era solo un vaso de leche. Empecé a observar pequeños detalles que antes pasaba por alto. Un mediodía, comíamos caldo de pollo. El caldo me encantaba, pero la textura del pollo me daba náuseas por el embarazo. Con cuidado, aparté los trozos de pollo a un lado del plato. Vi el cambio en el rostro de doña Elvira. Un ceño fruncido, sus labios apretados, un destello de molestia en sus ojos. Desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una sonrisa forzada. ¿No te gusta el pollo, hija? Bueno, cómete las verduras. También son muy nutritivas. Pero lo sentí. Su decepción no era porque yo no comiera, era porque no obedecía lo que ella había preparado para mí. Cada negativa mía, por pequeña que fuera, era recibida con esa misma reacción. Una mirada fría, un segundo de silencio, antes de que su máscara de dulzura regresara. Sentía que no me estaba cuidando por el bien de mi bebé. Sentía que estaba siguiendo un guión estricto que ella había escrito. Lo que más me inquietaba era el té, el amargo té que debía beber todas las noches. Una vez, me atreví a preguntar, suegra, ¿qué hierbas son las que le pone? Ella estaba doblando ropa en el armario de Alex. Se detuvo, se giró hacia mí y sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Secretos de las abuelas. Hija, hierbas que fortalecen. No necesitas saber. Solo bébelo. Esto es lo que salvará a mi nieto. La forma en que usó las palabras. Mi nieto. Me dolió. No tu hijo o su hijo, sino mi nieto. Como si mi embarazo no fuera para mí, sino para ella. Yo era solo una vasija, un instrumento que ella necesitaba controlar para obtener lo que quería. La duda, que una vez intenté enterrar, comenzó a brotar de nuevo, como una mala hierba en el jardín de mi mente, que crecía lentamente, se extendía y ahogaba las flores de la confianza. Intenté convencerme de que estaba paranoica, efecto de las hormonas. Efecto del miedo. Era normal volverse loca después de 2 pérdidas. Pero, ¿cómo explicar sus miradas cuando creía que yo no la veía? Una mirada fría, calculadora, como si estuviera evaluando si yo seguía el plan. ¿Cómo explicar su reacción casi violenta cuando una vez intenté beber un simple vaso de agua de la llave en lugar de la jarra que ella siempre preparaba para mí? Esa no está purificada, gritó, antes de arrebatarme el vaso y cambiarlo por agua de mi jarra especial. La casa que antes era un símbolo de seguridad se estaba convirtiendo lentamente en una prisión. Los cuidados que antes eran una bendición se estaban volviendo una maldición. Y la mujer que consideraba mi madre se estaba convirtiendo en una sombra en mis pesadillas. Siempre con una taza de té amargo en la mano. Todas las noches, antes de beber el té, lo observaba. Intentaba oler algo extraño, buscaba algún sedimento, pero nada, parecía un té de manzanilla o de hierbabuena. Y después, lo bebía. ¿Por qué? ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo le decía a mi esposo que dudaba de su madre perfecta? Diría que me estaba volviendo loca. Diría que eran los achaques del embarazo. Así que guardé silencio. Me tragué mis dudas junto con el té amargo. Y recé para que, por favor, de verdad, yo estuviera equivocada, que todo esto estuviera solo en mi mente, que el demonio que creía ver detrás de sus sonrisas fuera solo una ilusión creada por mi propio miedo. Un día, me llamó Valeria, mi mejor amiga de la universidad. Era la única que sabía todo lo que había pasado, y nunca tenía miedo de decirme la verdad. Por más dura que fuera, amiga, ¿cómo estás? Me enteré de que hay buenas noticias, otra vez, dijo su voz alegre al otro lado de la línea. Sí, vale. 3 meses respondí, intentando que mi voz sonara igual de feliz. Oye, ¿y por qué suenas así? Deberías estar celebrando. A ver,
No me digas que tu suegra ya te tiene vigilada como si fueras el papa. Sonreí con amargura. Peor. Amiga. Si antes me vigilaba, ahora siento que vivo en una celda de máxima seguridad. Hubo un silencio. Sofía. ¿En serio? ¿Hay algún problema? Dudera, pero el peso en mi pecho necesitaba salir. No lo sé. Valeria. Quizás solo estoy paranoica. Pero, hay algo raro en doña Elvira. Sus miradas, su control absoluto sobre todo lo que como y bebo, me da miedo. ¿Qué tipo de raro? Le conté todo, el incidente con la leche, su insistencia con el té, las miradas. Al otro lado de la línea, oí a Valeria suspirar profundamente. Sofía dijo, su voz ahora era grave, no estás paranoica, eso se llama una bandera roja, una enorme y brillante bandera roja. Pero, amiga, ¿y si me equivoco? ¿Y si solo me estoy volviendo loca por el miedo? ¿Y si no? Respondió ella. Esa pregunta me golpeó como una bofetada. Escúchame, Sofía, en tu situación, no puedes ignorar ninguna corazonada, especialmente cuando esta es la tercera vez. ¿Pero qué hago? ¿Qué le digo a Alex? Me va a odiar si acuso a su mamá. Valeria guardó silencio de nuevo. Después de unos segundos, habló. Su voz era baja y deliberada, como si estuviera proponiendo un plan peligroso. No tienes que acusar, dijo. Necesitas pruebas. ¿Pruebas? Sí, dijo ella. Sofía, tienes que poner una cámara. La idea fue como un rayo que me partió en dos. Una cámara, en mi propia casa, para espiar a mi propia suegra. La traición implícita en la sola idea me revolvió el estómago. Era una línea que, una vez cruzada, no tendría vuelta atrás. No puedo, Valeria, no puedo, tienes que poder. Sofía insistió, por ti, y por tu bebé. Esas últimas palabras por tu bebé atravesaron todas mis capas de miedo y duda. Esto ya no se trataba de mí, ya no se trataba de mis sentimientos. Había una vida dentro de mí que necesitaba proteger. Una vida indefensa. Si existía la más mínima posibilidad de que mis sospechas fueran ciertas, le debía a mi hijo descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Después de esa llamada, me quedé de pie en medio de la sala, mirando a la nada. La casa estaba en silencio. Doña Elvira estaba en el jardín, podando sus rosales. Desde la ventana, podía verla. Sonreía mientras cortaba las hojas secas. Parecía la imagen de la perfección, una madre y abuela amorosa. Pero en mi mente, la idea de Valeria ya había echado raíces. La idea de instalar una cámara era como un veneno que se esparcía lentamente por mi sistema. Al principio, era repugnante, algo que jamás imaginé hacer. Espiar a un miembro de tu familia, especialmente a la madre de tu esposo, era una traición a la confianza de proporciones enormes. Pero con el paso de los días, el veneno cambió de forma. Se convirtió en un antídoto amargo y peligroso que quizás era la única cura para mis dudas. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en la habitación se convertía en la figura de doña Elvira. Cada crujido fuera de la puerta sonaba como sus pasos. A mi lado, Alex dormía profundamente, su respiración tranquila y constante. ¿Cómo podía dormir así? Porque su mundo era simple. En su mundo, su madre era una santa. En mi mundo, era un acertijo que necesitaba resolver antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, mientras Alex estaba en el trabajo y doña Elvira en el mercado, llamé a Valeria de nuevo. ¿Ya te decidiste?, preguntó ella sin rodeos. No lo sé, admití, mi voz apenas un susurro. Valeria, ¿y si no encuentro nada? ¿Y si ella es realmente buena y yo soy la que tiene la mente retorcida? ¿Con qué cara la voy a mirar? ¿Con qué cara me voy a mirar a mí misma? Si no encuentras nada, pues mejor, respondió ella. Al menos tendrás paz mental. Al menos sabrás que tu enemigo es tu propio miedo, no tu suegra. ¿No es esa una batalla mejor? Piénsalo, Sofía. Ganas o ganas. O descubres la verdad, o encuentras la paz.
Y necesitas ambas desesperadamente ahora mismo. Tenía razón. Una razón aplastante. La duda era una carga más pesada que la verdad más dolorosa. La incertidumbre me estaba matando lentamente. ¿Dónde consigo una cámara?, pregunté, y al decir esas palabras, sentí que cruzaba formalmente una frontera. Ya no había marcha atrás. De eso me encargo yo, dijo Valeria. Hay tiendas en línea que las venden. Cámaras espía. La esconderemos en algo que no llame la atención. Un marco de fotos digital. Un cargador de celular. Algo así. Pediré que la entreguen en mi oficina para que no la vean en tu casa. Gracias, amiga. Te debo una muy grande. No me agradezcas todavía. Primero haz lo que tienes que hacer, dijo. Y Sofía, una cosa más. A partir de ahora, ten mucho cuidado. El doble. Si puedes, no comas ni bebas nada que no hayas preparado tú misma. ¿Cómo voy a hacer eso? Ella prepara todo. Todos los días. Invéntate algo, dijo Valeria. Finge que no tienes apetito. Vomita. Tíralo cuando no te vea. No me importa cómo lo hagas. Pero no dejes que nada que ella prepare entre en tu cuerpo. No sabemos qué le está poniendo. Si es que le pone algo. Hasta que no tengamos pruebas. Considera todo lo que venga de ella como si fuera veneno. La palabra veneno me provocó un escalofrío. Pero sabía que tenía razón. Así comenzó la actuación más larga y peligrosa de mi vida. Para el almuerzo, doña Elvira sirvió un caldo de camarón. Solo el olor era delicioso, pero en mi mente resonaba la voz de Valeria. Anda, hija, come, el caldo está caliente, te va a sentar bien. Para abrir el apetito, dijo doña Elvira. Sonriendo, me senté a la mesa, miré la comida, creo que no tengo hambre. Suegra, dije, llevándome una mano a la cabeza, me siento un poco mal, estoy mareada. La sonrisa en su rostro se desvaneció un poco. ¿De veras? Quizás necesitas el caldo caliente. Prueba, aunque sea un poquito. Está bien, dije. Tomé la cuchara y la llené de caldo, pero justo cuando iba a llevármela a la boca, me levanté de golpe y corrí al baño, fingiendo que iba a vomitar. Oí sus pasos siguiéndome. Sofía, ¿estás bien? Sí, suegra, respondí desde adentro. Deben ser los achaques. No se preocupe. Dentro del baño, abrí la llave del agua para que escuchara el ruido. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, pero no por el embarazo, era por el miedo y la mentira que comenzaba a envolverme. ¿Así sería mi vida ahora? ¿Un teatro de engaños? Lo hice una y otra vez. En la merienda, en la cena, siempre había una excusa. Me dolía la cabeza. Me sentía mal del estómago. Los olores me daban náuseas. Cada pretexto era como una pequeña cuchilla que hería mi conciencia. Pero tenía que soportarlo. Noté que doña Elvira estaba preocupada. Pero su preocupación venía mezclada con molestia. Una molestia que se esforzaba por ocultar detrás de sonrisas y palabras dulces. Así es el embarazo, hija, me dijo una noche, mientras rechazaba el té que me ofrecía. Pero tienes que hacer un esfuerzo. Por el bebé, lo intenté, suegra, pero lo voy a vomitar, dije, sin poder mirarla a los ojos. Mañana lo intento otra vez. Vi el destello de frustración en su rostro antes de que pudiera controlarlo. Tomó la taza. Está bien. Descansa. Cuando se fue, me llevé la mano al pecho. Mi corazón latía a 1000 por hora. Este era un juego peligroso. Un juego del gato y el ratón. Y yo no estaba segura de quién era quién. 2 días después, Valeria me envió un mensaje. Ya la tengo. Nos vemos mañana. Invé una excusa de que necesitaba ir al banco en la ciudad. Doña Elvira insistió en acompañarme. Voy contigo, hija. No vaya a ser que te marees en el camino. No se preocupe, suegra. De verdad. Voy y vengo rápido. Y me va a llevar don Toño, dije, refiriéndome al taxista de confianza de la familia. Además, usted necesita descansar. Siempre se cansa mucho por cuidarme. Mi halago pareció funcionar. Aceptó, pero con una condición.
Me llamas en cuanto llegues. Y me llamas cuando vengas de regreso. Y no se te ocurra comer nada en la calle. Sí, suegra. Me encontré con Valeria en una pequeña cafetería. Sacó una caja de su bolsa. Dentro había un marco de fotos digital, de color negro. Se veía simple y moderno. Aquí está, dijo Valeria. El lente está escondido aquí, en la esquina de la pantalla. Es de alta definición. Tiene visión nocturna y se activa con el movimiento. Solo grabará cuando alguien entre a tu cuarto. Se conecta a una aplicación en tu celular. Puedes ver en vivo o revisar las grabaciones desde donde estés. Sostuve el marco. Estaba frío, pesado, un pedazo de tecnología que sería testigo del secreto más oscuro de nuestra familia. ¿Cómo lo pongo en el cuarto sin que se dé cuenta? Dile que es un regalo mío, sugirió Valeria, para que siempre veas la hora en que te tocan tus vitaminas. Algo creíble. Gracias, amiga. Ten mucho cuidado, Sofía, dijo ella. Y esta vez, su voz estaba llena de una preocupación genuina. En cuanto sepas la verdad, sea cual sea, llámame de inmediato. No la enfrentes sola. Asentí. Cuando llegué a casa, llevaba la caja como si fuera una bomba. Doña Elvira me recibió en la puerta. ¿Y eso, hija? Un regalo de Valeria. Un marco de fotos digital. Dice que para que no se me olvide la hora de mis vitaminas, respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. Tomó la caja, la examinó, asintió. ¡Qué bien! Es una buena idea. Respiré aliviada. Esa noche, mientras Alex se duchaba, instalé la cámara, la coloqué sobre mi buró, justo al lado de donde doña Elvira siempre dejaba el té. Apunté el lente para que tuviera un ángulo perfecto de la cama y del lugar donde ella solía pararse. La conecté al Wi-Fi y a la aplicación en mi celular. Funcionó. Vi la imagen de nuestra habitación en la pantalla de mi teléfono. Clara, detallada y aterradora. Los días siguientes fueron una prueba para mi cordura. Cada momento estaba cargado de tensión. Tenía que seguir actuando, fingir malestar para evitar sus comidas, pero también mostrar que lo intentaba, para que no sospechara. Mi celular se convirtió en una extensión de mi mano. A cada rato, revisaba la aplicación. Veía nuestra habitación vacía, silenciosa. No pasaba nada. Empecé a pensar de nuevo que quizás sí estaba loca, que todo esto era un error enorme y vergonzoso. Estaba desperdiciando mi energía emocional en una fantasía creada por mí. Una tarde, alrededor de las 3, mientras fingía dormir en la sala, recibí una notificación en mi celular. Movimiento detectado en recámara. Mi corazón dio un vuelco. Tomé el celular lentamente, asegurándome de no hacer ruido. Abrí la aplicación. Y ahí, en la transmisión en vivo, la vi. Doña Elvira entró a nuestra habitación. Su mirada recorrió el lugar, como cerciorándose de que no había nadie. Sus movimientos eran cautelosos y calculados. No eran los movimientos de una suegra preocupada, eran los de alguien que esconde algo. Se acercó a mi buró. Se quedó mirando el nuevo marco de fotos. Me puse nerviosa, pensando que lo había descubierto. Incluso lo levantó un poco, como si lo estuviera inspeccionando. Contuve la respiración. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, lo volvió a colocar en su sitio. Respiré aliviada. Luego, miró hacia la ventana, y después hacia la puerta. Satisfecha de estar sola, se acercó a mi almohada. La acomodó, pero había algo extraño en la forma en que lo hacía. Sacó algo pequeño y oscuro de su bolsillo, parecía una bolsita de tela roja atada con un hilo negro y con mucho cuidado. La metió debajo de mi almohada. ¿Qué era eso? ¿Un amuleto? ¿Algo de buena suerte? ¿O algo mucho más siniestro? Después de hacerlo, salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé mirando la pantalla del celular, con los ojos como platos. No era una prueba directa de que me estuviera haciendo daño, pero era una prueba de su engaño. Estaba haciendo cosas a mis espaldas, realizando rituales secretos en mi contra.
La poca confianza que me quedaba en ella se derrumbó por completo. Esa noche, no pude estar tranquila. No le conté a Alex sobre la cámara. Todavía no. Necesitaba una prueba más contundente. Algo que él no pudiera negar. Antes de dormir, discretamente saqué lo que doña Elvira había escondido. Era una pequeña bolsita de tela que olía a hierbas secas y a tierra. No sabía qué era, pero su sola presencia me dio escalofríos. La guardé en mi cartera. Al día siguiente, el juego continuó, pero ahora, mis sentidos estaban más agudos. Era más cuidadosa. Era sábado. Alex no trabajaba. Estuvimos juntos en casa todo el día. Doña Elvira estaba ocupada en la cocina, preparando un almuerzo especial. Caldo de pollo, el favorito de Alex. El aroma a epazote y ajo llenaba la casa. Mientras ella cocinaba, yo grababa discretamente con mi celular, escondiéndolo entre unas macetas en la ventana de la cocina. Quería ver si hacía algo extraño al preparar la comida. Al principio, todo parecía normal. Su forma de picar, de sazonar, pero justo antes de servir, hizo algo que me heló la sangre. Sirvió el caldo en 2 platos hondos, uno grande para Alex, y uno más pequeño para mí. Mientras estaba de espaldas, sacó una pequeña botella de la parte más recóndita de su alacena. Una botella sin etiqueta. Con mucho cuidado, vertió unas gotas de ese líquido, no en la olla, sino directamente en mi plato. Luego, lo revolvió un poco, cerró la botella y la volvió a esconder. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Rápido, preciso, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Cuando sirvió la comida en la mesa, su sonrisa era tan dulce como siempre. A comer. Este caldo está especial. Dejé el pollo bien suavecito para ti, Sofía. Me senté frente al plato destinado para mí. Lo miré fijamente. El caldo se veía perfecto. Olía delicioso. Pero yo sabía que lo que tenía enfrente no era solo comida. Era una mentira. Una trampa. Sofía, ¿por qué no comes?, preguntó Alex. ¿Te sientes mal otra vez?, preguntó doña Elvira, su voz llena de una preocupación fingida. Negué con la cabeza. No, es que de repente me llegó un olor raro, un poco fuerte. Alex frunció el ceño. Olfateó su propio plato. No huelo nada. Huele riquísimo. A cilantro. Prueba el de Sofía. Hijo, a lo mejor a ella le cambió el olfato por el embarazo, sugirió doña Elvira. Ahí fue cuando me entró el pánico. Si Alex lo probaba, quizás notaría la diferencia. Pero lo que doña Elvira dijo a continuación hizo temblar mi mundo. Ay, no, mejor no, se corrigió rápidamente. A su plato le puse unas hierbas especiales que son solo para embarazadas. A lo mejor a ti te cae mal, Alex. Una excusa perfecta. Una mentira brillante. Miré a Alex. Se lo había creído. ¿En serio? Bueno, mi amor. Entonces come. Seguro es solo que te estás acostumbrando al olor. Debe estar delicioso. Miré a doña Elvira. Me estaba sonriendo. Una sonrisa de victoria. Sabía que me tenía atrapada. Sabía que no tenía escapatoria. Frente a Alex. ¿Cómo podría negarme? Lentamente, levanté la cuchara. Mis manos temblaban. La sumergí en el caldo. Cada fibra de mi ser gritaba, no lo hagas. Pero los ojos de doña Elvira estaban fijos en mí, esperando, desafiándome. Respiré hondo. Y entonces, con un movimiento rápido y deliberadamente torpe de mi codo, cras, el plato de cerámica golpeó mi vaso. Se tambaleó y cayó al suelo. El caldo caliente y los trozos de porcelana se esparcieron por el piso brillante. Un poco de líquido salpicó mis piernas, su calor sorprendiendo mi piel. ¡Ay!, grité, más por el susto que por el dolor. Sofía, amor. Alex se levantó de un salto. Preocupado, se arrodilló a mi lado, revisando mis piernas. ¿Te quemaste? Dios mío, qué torpe eres a veces. Estoy bien, dije, temblando. Solo me asusté, pero no estaba viendo la reacción de Alex.
Mis ojos estaban clavados en doña Elvira. Por un segundo, solo un parpadeo, lo vi. Su máscara se cayó. Su rostro no mostraba preocupación, ni siquiera sorpresa. Era puro, absoluto enojo. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Sus ojos brillaban como carbones ardientes. Una mirada que decía, lo desperdiciaste. Una mirada llena de odio. Luego, tan rápido como apareció, se desvaneció. Su rostro volvió a ser el de una madre preocupada. Dios mío, Sofía, ¿por qué no tienes más cuidado? Ven, mi niña, vamos a ponerte algo para esa quemadura. Su voz temblaba de preocupación. Pero lo había visto. Grabé esa imagen en mi mente. Ese era su verdadero rostro. El rostro de un monstruo escondido bajo la piel de un ángel. Alex me ayudó a levantarme. Me llevó al baño para ponerme agua fría en la leve rojez de mi piel. Doña Elvira se quedó en la cocina, limpiando el desastre. Oía el barrido furioso de los trozos de cerámica. Cada sonido era como un grito de su frustración. Esa noche, en nuestra habitación, Alex me abrazó. Ten más cuidado la próxima vez. Mi amor, me asustaste mucho. Perdón, dije, escondiendo mi rostro en su pecho. No fue a propósito. Lo sé, dijo él. Supongo que son cosas del embarazo. Pero me dio lástima mi mamá. Se veía tan preocupada. No dije nada. Si tan solo supieras, Alex, si tan solo supieras que la preocupación que viste era solo un disfraz. Una semana después, Alex tuvo que salir de viaje por trabajo. Estaría fuera 3 días en Monterrey. Era la primera vez que me dejaba sola con doña Elvira desde que supimos del embarazo. ¿Segura que vas a estar bien aquí? Me preguntó mientras hacía su maleta. Si quieres, le digo a Valeria que pase por ti. Te puedes quedar con ella. Negué con la cabeza. No, no te preocupes. Estoy bien. Qué pena con Valeria. La verdad era que no quería irme. No quería dejar la cámara. Ahora que mis sospechas eran más fuertes. Necesitaba vigilar más que nunca. Esta era mi oportunidad. Si iba a hacer algo, lo haría cuando Alex no estuviera. Llámame a cada rato. ¿Sí? Dijo, besándome la frente. Claro que sí. Cuando Alex se fue, el peso del silencio en la casa era casi ensordecedor. Éramos como dos actrices en un escenario, esperando a ver quién haría el siguiente movimiento. Doña Elvira se volvió más agresiva con sus cuidados. Como Alex no estaba para verla, ya no necesitaba ser tan sutil. Me llevaba la comida a la habitación. Se me quedaba viendo mientras yo comía, o mientras fingía comer. Tiraba la comida por el inodoro cuando ella se bañaba. Escondía galletas debajo de la cama para tener algo que comer. Bebía agua de la llave del baño en la madrugada, cuando estaba segura de que ella dormía. Mi vida se había convertido en una serie de operaciones encubiertas. Era agotador y aterrador. La noche del segundo día de Alex en Monterrey, me sentí mal de verdad. Quizás por el estrés, o por no comer bien. Estaba mareada y con escalofríos. Solo podía estar acostada. Doña Elvira tocó a la puerta. Sofía, hija, es hora de tu té. Me siento muy mal. Suegra, ahorita no. Por favor, respondí. Mi voz era débil. La puerta se abrió. Tenía su propia llave. Entró, con la familiar taza en una bandeja. Su rostro estaba serio, sin sonrisas. Tienes que tomarlo, Sofía, especialmente si te sientes mal. Esto te va a curar. Dejó la taza en el buró. Negué con la cabeza. No puedo, suegra. Lo voy a vomitar. Dije que te lo tomes. Su voz se endureció. Me sobresalté. Era la primera vez que me hablaba en ese tono. No seas terca. Es por tu bien. Por el bien de mi nieto. Me senté, abrazando mis rodillas en un gesto de defensa. No quiero. Me miró fijamente. Sus ojos estaban fríos. Sin emoción. Era como mirar a una extraña. Después de un silencio que me pareció eterno, asintió. Está bien. Como quieras. Tomó la taza y salió de la habitación. Me sorprendí. ¿Eso era todo? ¿Se había rendido?
Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte me dijo que había sido demasiado fácil, demasiado simple. Pasó una hora, mi malestar empeoró, empecé a sentir un dolor en el vientre, un dolor familiar, un dolor que me trajo un terror helado. No puede ser. He tenido cuidado, no he comido ni bebido nada de ella en casi 2 semanas. ¿Cómo? Mi mirada se posó en la jarra de agua sobre mi mesa, la jarra que ella rellenaba cada mañana. Decía que era agua de garrafón, más limpia que la de la llave. Bebí de ahí al mediodía, bebí de ahí ayer, bebí de ahí todos los días, pensando que era lo único seguro. Dios mío, el agua. El dolor se intensificó, de un cólico sordo, pasó a ser una contracción aguda, una y otra vez. Me abracé el vientre. Otra vez no. Por favor. Temblando, tomé mi celular para llamar a Valeria, pero antes de que pudiera marcar su número, lo sentí, un líquido caliente corriendo entre mis piernas. Solté el celular. Lentamente, levanté la sábana. Sangre. Un grito se escapó de mi garganta, un grito de dolor, de miedo, de derrota. Lo estaba perdiendo otra vez. Estaba perdiendo a mi hijo otra vez. Y esta vez, sabía quién era la culpable. Gritaba y lloraba. Gritaba el nombre de Alex. Le gritaba a Dios. Pero nadie respondía. La puerta se abrió. Doña Elvira estaba ahí de pie. Su rostro estaba en calma, sin sorpresa, sin lástima. Miró la sangre en la cama, y luego me miró a mí, y por primera vez, sonrió, una sonrisa genuina, no forzada, una sonrisa de triunfo. Te lo dije, Sofía dijo, su voz tan fría como el hielo. Deberías haberte tomado el té. Sus palabras me despertaron de mi estupor de dolor. La rabia, una emoción que había reprimido por tanto tiempo, estalló como un volcán, una rabia más ardiente que la sangre que estaba perdiendo. Maldita, grité, mi voz ronca y quebrada. Tú hiciste esto. Tú, eres un demonio. Ella no se inmutó. Incluso se acercó más a la cama. Yo solo me preocupaba por mi hijo. Intentaba ayudarte, Sofía. Pero eres terca. Eres débil. Tu sangre es débil. No eres digna de llevar a un Montenegro. Cada una de sus palabras era un puñal que se clavaba en mi corazón. ¿De qué hablas? Tu familia dijo, escupiendo las palabras. Tienen una maldición en la sangre, una enfermedad que no se ve. ¿Recuerdas a tu tía abuela Consuelo? Se casó con un pariente lejano de los Montenegro, hace muchos años. Su hijo murió, débil, enfermizo. Trajeron la mala suerte a nuestra familia entonces. Y tú la trajiste de nuevo. Me quedé atónita. ¿Cómo sabía eso? Era un secreto familiar. Una tragedia de la que rara vez se hablaba. Mataste a mis hijos, sollocé. A los 3. Los mataste 3 veces. No eran hijos, respondió fríamente. Eran errores. Semillas débiles que debían ser eliminadas antes de que causaran más daño. Lo hice por Alex. Para salvarlo de la vergüenza y de una vida de sufrimiento. Algún día me lo agradecerá. Encontrará una mujer sana, una mujer digna, una mujer que yo elegiré para él. Su confesión ya no me sorprendía, pero el nivel de su locura, la profundidad de su maldad, era algo que mi mente no podía procesar. No era por celos o por odio hacia mí, era por un amor retorcido y enfermo por su hijo. Un amor dispuesto a matar. Perdí las fuerzas. El dolor en mi vientre y el dolor de sus palabras me estaban aplastando. Mi vista se nubló. Lo último que vi antes de desmayarme fue su rostro, sonriendo, mientras recogía mi celular del suelo y marcaba el número de una ambulancia. Por supuesto, tenía que jugar el papel de la salvadora, la perfecta y preocupada suegra. Desperté en una habitación blanca. El olor a antiséptico me picaba la nariz. El hospital. De nuevo, una enfermera ajustaba mi suero. Qué bueno que ya despertó. Señora Montenegro, llamaré al doctor. Intenté levantarme, pero un dolor agudo en mi vientre me detuvo. Me llevé la mano al estómago. Vacío.
Silencioso. Otra vez, cerré los ojos. Las lágrimas cayeron por los lados de mis sienes, mojando mi cabello. Se había ido. Por tercera vez. Se había ido. Entró el doctor Ramírez. Su rostro era sombrío, lleno de compasión. Lo siento mucho, Sofía dijo, tomando mi mano. Hicimos todo lo que pudimos. Pero la hemorragia era muy grave. Perdiste al bebé. Solo asentí. Ya lo sabía. También hicimos algunos análisis de sangre. Sofía continuó. Y los resultados nos sorprendieron un poco. Encontramos rastros de una sustancia, un compuesto herbal que se usa en algunas zonas rurales como abortivo. Lo miré, mis ojos ya secos de tanto llorar. Se deriva de una planta llamada epazote, administrada en dosis muy altas y continuas, dijo el doctor. Es muy potente, en pequeñas cantidades. Puede pasar desapercibida, pero su consumo repetido, aunque sea mínimo, eventualmente provoca un aborto. Sofía, ¿has estado tomando algún té o remedio herbal desconocido? No respondí. En lugar de eso, tomé mi celular de la mesita de noche. Lo encendí. Gracias a Dios. No lo había tocado. Busqué el video de la cámara de la cocina, el que la mostraba poniendo el líquido en mi plato. Y lo más importante, la grabación de la cámara de la habitación de anoche. Nuestra conversación. Su confesión. Cada palabra era clara. Cada palabra era una prueba. Doctor, dije, mi voz débil pero firme. Por favor, llame a mi esposo. Llegó de su viaje esta madrugada. Debe estar en la sala de espera. Y, por favor, llame también a la policía. Cuando Alex entró en la habitación, sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecía destrozado. Corrió a abrazarme. Mi amor, lo siento tanto. De verdad, lo siento. Ojalá no me hubiera ido. Ojalá hubiera estado aquí. No le devolví el abrazo. Me quedé rígida entre sus brazos. Cuando se separó, notó la frialdad en mis ojos. ¿Sofía? ¿Qué pasa? No le respondí. En lugar de eso, le entregué mi celular. Mira esto, le dije, confundido. Lo tomó. Primero vio el video de la cocina. Vi cómo su rostro cambiaba, de la confusión, a la sorpresa, y luego, a la negación. ¿Qué es esto? A lo mejor solo son vitaminas que le puso mi mamá. Mira el siguiente, lo interrumpí, cortando sus excusas. Reprodujo el segundo video, el audio de nuestra conversación en el cuarto, los gritos, mis acusaciones, y la fría y clara confesión de doña Elvira. No eran hijos, eran errores. Lo hice por Alex. Mientras el audio corría, yo solo miraba el rostro de Alex. Vi cada etapa de su derrumbe. Su piel se puso pálida, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Sus labios estaban entreabiertos, pero no salía ninguna palabra. Sus ojos, que antes estaban llenos de tristeza por nuestro hijo perdido, ahora se llenaron de algo más profundo, más doloroso, el horror de la verdad. Cuando la grabación terminó, se le cayó el celular. Aterrizó suavemente sobre la sábana. Me miró. Sus ojos preguntaban, suplicaban, esperando que yo le dijera que todo era una pesadilla, una broma cruel. Alex, dije, mi voz vacía de emoción, agotada de tanto llorar. Tu mamá mató a nuestros hijos. Él negó con la cabeza, lentamente al principio, luego más rápido. No es verdad. Mi mamá tendrá una explicación. Tenemos que preguntarle. Sofía, estás equivocada. Quizás que, Alex. Lo corté, la ira comenzando a hervir de nuevo. Quizás estoy loca, quizás todo lo imaginé. La escuchaste, lo escuchaste de su propia boca. ¿Qué tan ciego eres? ¿Qué tan ciego te ha dejado tu papel de buen hijo como para no ver al monstruo que te crió? No hables así de mi mamá, gritó él de vuelta, en una defensa desesperada del mundo que yo estaba destrozando frente a él. ¿Y por qué no? Grité yo también, sin importarme el dolor en mi cuerpo. ¿Por qué es tu madre perfecta, la santa de Santa Clara?
¿La misma madre que me estuvo envenenando lentamente por meses? ¿La misma madre que sonrió mientras yo me desangraba anoche? Me levanté de la cama, ignorando las protestas de mi cuerpo. Me acerqué a él. Lo señalé en el pecho. Abre los ojos. Alex, mírame. 3 veces. 3 veces he pasado por este infierno. Y todas las veces, fue tu madre la que me empujó a él. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? La alababas. Le dabas las gracias. La defendías. Él retrocedió, como si mis palabras fueran golpes físicos. Sofía, basta. No he terminado. Estaba sollozando ahora. No de tristeza, sino de rabia. La elegiste a ella. Siempre la elegiste a ella. Incluso ahora, con las pruebas en la mano, con la verdad gritándote en la cara, sigues queriendo creerle a ella. Así que ahora, Alex, elige, ella o yo, tu madre asesina, o la esposa a la que ambos traicionaron. Ese ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado e irrompible. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Entraron 2 policías, acompañados por el doctor Ramírez, y detrás de ellos, doña Elvira. Su rostro estaba lleno de preocupación, sus ojos hinchados, la imagen perfecta de una abuela amorosa de luto. Cuando nos vio a Alex y a mí discutiendo, intensificó su actuación. Hijo, Sofía, ¿qué está pasando aquí? Dijo, su voz temblorosa. Se acercó a Alex. Le tomó el brazo. Alex, hijo, no escuches a Sofía. Está confundida por lo que pasó. Está de duelo. No sabe lo que dice. Alex la miró a ella, y luego a mí. Su rostro era una máscara de agonía y confusión. Vi la batalla en sus ojos. El amor de un hijo contra la verdad que lo abofeteaba. Esta era la prueba final. Mamá, dijo Alex. Su voz quebrada. ¿Es verdad? El rostro de doña Elvira cambió. ¿Qué cosa es verdad? Hijo, lo de la grabación, lo que dice Sofía. Mamá, contéstame. ¿Es verdad? Doña Elvira sonrió. Una sonrisa triste y maternal. Alex, sabes cuánto te amo. Todo lo que hago, es por ti. No fue una negación. Fue una confesión envuelta en amor. Y en ese instante, algo se rompió dentro de Alex. La imagen de su madre perfecta se hizo añicos. Y lo que quedó fue la mujer frente a él, una extraña, una criminal. Lentamente, apartó la mano de su madre de su brazo. Sus ojos, antes llenos de confusión, se llenaron de una decisión fría y dura. Miró a los policías. Llévensela, dijo. Su voz sin vida. El cambio en el rostro de doña Elvira fue aterrador. La preocupación desapareció, reemplazada por la sorpresa, y luego por la furia. Alex, ¿qué estás haciendo? Soy tu madre. Soy tu madre. Alex no le hizo caso. Le dio la espalda. Alex, gritaba doña Elvira mientras los policías la sujetaban. No puedes hacerme esto. Lo hice por ti, por nuestra familia, por nuestro apellido. Alex. Sus gritos resonaron por el pasillo mientras se la llevaban. Llora. Por mi parte, caí de rodillas al suelo. La fuerza que me había mantenido en pie finalmente se desvaneció. Nos quedamos solos, Alex y yo en la habitación. En silencio. Lo único que se oía eran mis sollozos y el sonido de su mundo derrumbándose. Nos quedamos solos, Alex y yo en la habitación. En silencio. Lo único que se oía eran mis sollozos y el sonido de su mundo derrumbándose. Se arrodilló en el suelo. No muy lejos de mí. No me miraba. Tenía la vista fija en la nada, en la pared blanca, como si fuera una pantalla donde se repetían todas las mentiras que había creído. No lo sabía, susurró. Su voz ronca y llena de dolor. Sofía, perdóname, no lo sabía. Su disculpa no me trajo consuelo, porque la verdad era que ninguna palabra podía sanar esas heridas. ¿Sabes? Alex, dije, mi voz exhausta. Lo más doloroso no es lo que ella hizo. Lo más doloroso es que tú nunca me viste a mí. Todas las veces que intenté decir algo, todas las veces que sentí que algo andaba mal, me miraste como si yo fuera el problema, la paranoica, la débil. Finalmente me miró.
Su rostro estaba empapado en lágrimas. Perdóname, repitió. Y esta vez, la palabra llevaba el peso de alguien que había despertado por completo a la realidad. Fui un ciego, un idiota, te fallé, les fallé a nuestros hijos. Perdóname, mi amor, perdóname. Inclinó la cabeza, sus hombros temblando por un llanto silencioso, el llanto de un hombre que lo había perdido todo, a su madre, a sus hijos y, quizás, a su esposa. En ese momento, en medio de nuestra ruina compartida, algo cambió. Mi ira se disolvió en una lástima inmensa y agotadora. Lástima por mí, lástima por los ángeles que perdimos, y lástima por él, porque él también era una víctima utilizada y engañada por su propia madre. No me acerqué a él, no lo abracé, aún no podía, las heridas estaban demasiado frescas. Simplemente me quedé ahí, en el suelo frío del hospital, y dejamos que nuestras lágrimas fueran la única conversación entre nosotros. Las semanas siguientes fueron borrosas. Pasaron abogados, policías. El caso contra Elvira Montenegro se convirtió en la comidilla de todo Santa Clara, la mujer vista como un pilar de la comunidad, una madre modelo, era en realidad un monstruo. La compasión que sentían por mí se mezcló con morbo y chismes. No volvimos a la casona. ¿Cómo podríamos volver a un lugar donde cada rincón guardaba un recuerdo de sangre y traición? Nos quedamos temporalmente en el departamento de Valeria. Alex se encargó de todo. Él habló con la policía. Él empacó nuestras cosas. Lo hizo todo en silencio, como si con cada acción estuviera tratando de pagar por sus omisiones. Una noche, acostados en la habitación de huéspedes de Valeria, él habló. Nos vamos de Santa Clara, dijo. No respondí. Voy a vender la casa, continuó. Y los terrenos. Todo. Voy a cortar cualquier lazo que nos una a ese lugar. Empezaremos de nuevo. Donde tú quieras. Sofía. Donde sea. Lo miré en la oscuridad. ¿Y tú? ¿Qué hay conmigo? Es tu madre. Alex. Guardó silencio por un largo rato. Mi madre murió junto con nuestros hijos. Esas palabras, por más dolorosas que fueran, me dijeron que aún había esperanza para nosotros. Un año después, nuestro nuevo hogar era un pequeño departamento en una calle tranquila de la Ciudad de México, lejos de la gran casona de piedra, lejos de los ojos curiosos de los vecinos. Las paredes eran blancas y estaban vacías al principio, pero poco a poco, las fuimos llenando con nuevos recuerdos. Un pequeño cuadro que compramos en una feria de arte, una planta que cuido junto a la ventana, fotos de nosotros dos en una playa, en un parque con sonrisas que no eran forzadas, sonrisas que comenzaban a llegar de nuevo a nuestros ojos. Alex cambió de empresa, su nuevo trabajo estaba más cerca, con un horario más regular. Llegaba a casa todas las noches. Él cocinaba, un simple pollo en salsa verde, una sopa de tortilla caliente. Sus cuidados ya no eran grandiosos ni se centraban en tradiciones. Eran simples, silenciosos y reales. Era su manera de decir, estoy aquí, no te voy a dejar sola otra vez. Llora. Por mi parte, comencé a dar clases particulares en línea a niños de primaria. Volver a enseñar, aunque fuera a través de una pantalla, me devolvió un pedazo de mí que pensé que había perdido para siempre. La risa de los niños, al otro lado de la línea, se convirtió en música en nuestro silencioso departamento. Las cicatrices seguían ahí. Había noches en las que me despertaba llorando por una pesadilla. Había días en que el peso del pasado caía sobre mí como una roca. Pero en esos momentos, ya no estaba sola. Alex estaba ahí, para tomar mi mano y esperar conmigo a que la oscuridad pasara. No intentaba arreglarlo. Sabía que no podía. Simplemente se quedaba a mi lado. Y por ahora, eso era suficiente. Nunca volvimos a hablar de doña Elvira. Fue sentenciada a cadena perpetua. Para nosotros, era un fantasma de una vida pasada. Un fantasma que ambos elegimos no despertar. Una tarde, mientras caminábamos a casa después de ir a misa, pasamos por un parque.
Había una familia haciendo un picnic en el césped. El padre jugaba con su pequeña hija, mientras la madre los observaba feliz, sosteniendo su vientre obviamente embarazado. Me detuve, los observé, sin envidia, sin dolor. Solo una aceptación tranquila. Alex sintió que me detuve. Tomó mi mano. ¿Estás bien? Sonreí. Una sonrisa genuina. Sí, estoy bien. Continuamos caminando. Al llegar al departamento, Alex me entregó un sobre. Al abrirlo, vi un folleto de una clínica de fertilidad. Hice una cita para una consulta, dijo. Su voz cautelosa, como si caminara sobre hielo delgado. No es para presionarte, Sofía, solo para que sepamos, para ver cuáles son nuestras opciones. Si no quieres, está bien. Si no lo volvemos a intentar, está bien. Solo te necesito a ti, Sofía, solo a ti. Miré el papel, el nombre de la clínica, la fecha, nuestros nombres. Los sueños que una vez enterré tan profundamente comenzaron a moverse. El miedo seguía ahí, una sombra perpetua, pero esta vez, venía acompañado de algo más fuerte, la esperanza. Una esperanza que ya no se centraba en continuar un apellido o en cumplir las expectativas de otros. Una esperanza que era solo nuestra. Miré a Alex, al hombre que había caminado por el fuego conmigo y había salido diferente, más fuerte, más real, al hombre que aprendió a ponerme a mí por encima de su sangre. De acuerdo, dije, y esa única palabra contenía 1000 perdones y promesas. Vamos a intentarlo. La sonrisa que iluminó su rostro fue tan brillante como el sol. Me abrazó, y en ese abrazo, dentro de nuestro pequeño y silencioso departamento, lo sentí. Esto no era el final. Habíamos perdido mucho. Estábamos rotos de maneras que nunca sanarían por completo, pero estábamos juntos. Y esto, apenas era el comienzo.